Entonces, amigos, para concluir, este libro, El Misterio Terminado, sí contenía sedición metida acá. Aunque el video dicen, ay, ¿por qué los habrán metido presos? ¿Qué cosa hicieron de malo? Dice un viejito ahí del DVD. ¿Qué habrán hecho malo? ¿Acaso hicieron algo contra Dios? Sí, violaron su neutralidad de inmiscuirse en la guerra y de hacer estos comentarios en estas páginas 247 a la 253, atacando al gobierno norteamericano, oponiéndose al enrolamiento de los soldados, tal como ya hemos visto en estas páginas, dando un resumen, oponiéndose pues al enrolamiento de los soldados, diciendo pues que los soldados alemanes también oran a Dios para ganar la guerra, también llevan en su cinturón una cruz, y en su bandera también llevan a Jesús y oran a Dios. Sus sacerdotes también oran a Dios para que Alemania gane la guerra, y los sacerdotes del otro lado también oran para que Estados Unidos gane la guerra, y eso era una cosa absurda, y todas las críticas que hemos visto. Entonces, la Watchtower estuvo inmersa pues en Babilonia la Grande, y lo reconoce el Atalaya del 15 de agosto de 1991, página 17, párrafo 17, de que el resto de Israel espiritual en el año de 1918 estaban inmersos en la organización de Satanás, porque se pusieron a apoyar la guerra, inmiscuirse en la guerra, a orar por la victoria militar, por haber estado ocupando bonos de guerra y dejándolo como un asunto de conciencia, que estaba bien apoyar al gobierno americano que te daba a ti toda libertad de expresión, libertad religiosa, y que debías asegurar esa libertad continuara por medio de oprimir al potencial agresor o la potencial amenaza de esa libertad. Y Rutherford en este libro dijo, no hay pruebas de que Alemania pretenda atacarnos, ni pretenda de ninguna manera suprimir la libertad religiosa en Estados Unidos, ni la libertad de expresión. Entonces todo era pues, criticaba que era una excusa para hacer la guerra, inmiscuirse en la guerra. Entonces no hay duda pues que la Watchtower estuvo inmersa en la de Satanás en 1918. Entonces yo me pregunto, ¿cómo pudo Jesús hacer la expresión en 1918 cuando estaban formando parte de la organización de Satanás? Eso es lo que yo no entiendo. Y esa atalaya que acabo de mencionar dice que recién en el año 1919 salió de la organización de Satanás para hacer la voluntad de Dios, pidiéndole perdón por sus transgresiones, y de ahí anunciar las buenas nuevas a las naciones a partir de 1919. Y ha demostrado que nunca salieron de la organización de Satanás en 1919, ni pidieron perdón a Dios de nada, porque si pidieron perdón a Dios, ¿por qué siguieron celebrando Navidades, Día del Padre, Día de la Madre, celebrando cumpleaños en Betel? Hasta el 1926, como lo dice el libro de Proclamadores, página 200. Entonces nunca salieron de la organización de Satanás en 1919, como se arguye en esa atalaya del 15 de agosto de 1991, página 17, párrafo 17. Entonces no es cierto, pues. Inclusive estuvieron hasta el año de 1929 vendiendo la colección de los estudios de las escrituras, que contenían alimento espiritual, que después la misma sociedad Watchtower la calificó como alimento que pertenecía a la religión falsa, como era la piramidología, como era el sionismo, y otras doctrinas más que fueron abolidas paulatinamente por Rutherford durante su presidencia, que duró más de 15 años, 18 años. Y entonces fue un periodo de Rutherford como presidente para demoler a Russell y sus doctrinas y dejar todos sus libros en la basura. Tanto es así que ustedes nunca encontrarán un libro del pastor Russell que se publique y se venda en el Salón de Reino o se ofrezca al público Testigo de Jehová actualmente. Yo me pregunto si fueron verdades de Dios que se le dio pues a Russell, ¿por qué no se publican ahora? ¿Por qué todo está en la basura? ¿Por qué todos los libros de Rutherford están en la basura? Entonces eso significa obviamente que no son elementos de Dios, porque los elementos de Dios siempre son verdad, nunca cambian con el tiempo. Dios no puede ser verdad ayer y hoy es mentira. Lo único que perdura es la palabra de Dios, la Biblia. Qué curioso, ¿no? Es el único libro que está inalterable, y sus luces y sus elementos son los mismos. Nadie se ha atrevido a cambiar ni un texto bíblico tal como está en la Biblia. Ha durado los 1000 años que tiene, de la época que los discípulos de Jesús comenzaron a escribir el Nuevo Testamento, y después el Antiguo Testamento más atrás todavía, pero sigue valiendo y teniendo validez a través del tiempo, porque Dios no cambia, porque la palabra de Dios no puede cambiar, Dios es verdad siempre. Pero los alimentos que saca la Watchtower de sus propias interpretaciones humanas de la Biblia son alimentos falsos de hombres que han dicho que son inspirados por Dios, y al final mostraron que no eran nada inspirados, y que todo fue una mentira, un engaño, y que ellos solamente son gente que analizan los acontecimientos mundiales y dan sus propias interpretaciones, que hoy puede ser verdad, mañana puede ser mentira, pero que nada es de Dios. Y eso explica por qué todos los libros de Rutherford están en la basura, porque toda la colección del arco iris de Rutherford, todos sus libros de indicación, luz, profecía, Jehová,
y hijos. Y todos esos libros, esa gran colección que él escribió, están todos en la basura. Si fueron verdades de Dios, no debieron cambiar por el tiempo y debieron mantenerse y estar imprimiéndose ahora. Pero todos son libros que sirvieron para enriquecer a la Watchtower, vendiendo una basura que sirvió para enriquecerse y ahora están en la basura. Sacaron los libros de Rutherford después, cuando entró Rutherford como presidente, se vendió millones de esos libros, millones, y se hizo rica la Watchtower vendiendo literatura basura, que están en el basurero, y ahora hacen lo mismo. La gran mayoría de libros de la época de Norris tampoco ya no se imprimen más, porque contienen alimentos que ya fueron reemplazados por nuevas luces, que nunca acaban. Y como son luces brillantes que nunca acaban de brillar, lo que ahora te dan como luz brillante será reemplazada mañana por otra luz más brillante que también te tirará toda la basura. Bueno, es lo que yo quiero decir como reflexión adicional. Pero lo que se ve en el video, la pregunta es, que debe hacer usted, testigo de Jehová, que es un hombre inteligente, y cuando usted ve ese video que le da la Watchtower para que usted se lo trague, es preguntar, un momento, paren la película, a ver, paren el film, a ver, ahí más quédense ahí tengo una pregunta. ¿Por qué se opusieron los directores a que se publicara El misterio determinado? No dicen por qué, dicen que lo increparon injustamente por 5 horas, pero no dicen qué cosa era eso que increpaban. Es fácil contar la versión por el lado del ganador de la guerra, pero el que perdió la guerra, que lo votaron como perros, que fue el esclavo bueno, que fueron sacados. Ese esclavo bueno fue sacado por el esclavo malo que se quedó como Rutherford y su grupo. Sacaron al esclavo bueno, que no quería que este libro se publicara porque esto iba a dejar para siempre, para los anales de la historia de la Watchtower, como un libro infame, como el Betzarim, contenía alimentos que Jesús tenía que haber aprobado y que son alimentos ridículos que dejan la ciudad de Watchtower como una religión falsa. Y Satanás entró en la persona de Rutherford y todos aquellos que lo siguieron. Y sacó, como a perros, le sacó las maletas, literalmente, de Betel a la calle. Sacó a todos los directores, como al señor Johnson, que era el favorito para ser el presidente de la Watchtower, que era la voluntad de Russell, que fuera Johnson, que era un hombre ponderado, un hombre realmente que tenía una fe y una lealtad a Russell, no a un traidor, a un Judas que se quedó dentro de la organización Watchtower como presidente, sacando al esclavo bueno, que no quería que la sociedad Watchtower se hundiera con este libro infame, contenía el alimento complotado contra el pastor Russell, que realmente dejaba a Russell como un orate, un loco. Orate. Decir que la grande muchedumbre estaba formada por 144.000, multiplicó esas dos cifras y le dio la cifra de 20.736 millones de personas que iban a formar la grande muchedumbre. Imagínense, para que se llegue a esa cantidad de gente para la grande muchedumbre tenemos que parar al mejor para el año 5.000. ¿Se dan cuenta? Dejaron ridículo. Y que los ángeles que estaban en los cielos ahí en Apocalipsis 7 eran 411 millones de ángeles, porque se le ocurrió una cifra y lo ponen acá como alimento espiritual. Por eso cuando se ven todos en Betel leyendo el libro de no lo ponen ahí, que están viendo el libro acá, que lo ponen como, ay, qué interesante. No, se habían estado matando de risa así. ¡Qué estupideces ponen este libro, Dios mío! Por eso se amargaron los directores. Me pregunto, usted te dice que va, cuando ve ese DVD, dice, para el carro, paren la pantalla ahí. ¿Qué fue lo que increparon los directores a Rutherford? Eso quería reflejar a un hombre inteligente. ¿Qué fue lo que le dijeron? ¿Por qué se molestaron? No decir solamente querer, los editores se opusieron porque eran egoístas, tenían ambiciones personales y le imputaron acusaciones falsas, injustas. Dice ahí el viejito, ese tarao que está ahí, a Rutherford. No señor. Nadie va a ponerse de algo si no hay una razón. ¿Por qué usted pone en la mesa en la mañana este libro sin conocimiento de los demás directores? ¿A qué le teme, señor Rutherford, de haberlo primero planteado y haberlo presentado primero a los directores para que lo revisen y den su visto bueno? Eso es democracia, eso es cuerpo gobernante, ¿no? ¿Por qué usted pasó por alto? Porque usted, señor Rutherford, sabía que este libro era un libro para complotar, un libro para desacreditar a Russell, y hecho usted y lo impuso porque él era un hombre malo, que quería imponer su voluntad y se pone el libro y lo demostró al poner el libro sin consultar. Mostró que era un tirano. El video lo que hace es justamente reafirmar que Rutherford era un tirano. Puso el libro en la mesa sin consultar con los directores y tiene derecho a manejarse. Eso lo comprende cualquier testigo de Jehová con un mínimo de inteligencia. Que los demás directores tenían derecho a revisar ese elemento espiritual que se estaba dando porque estaba envuelta el prestigio de la organización. Entonces la pregunta que hace a un testigo inteligente es ¿por qué Rutherford no quiso consultar y entregarse a los primeros directores? Porque él sabía muy bien que este alimento no lo iban a aprobar jamás, porque lo que él quería es complotar contra Russell y dejarlo mal. Impuso su voluntad, votó al esclavo bueno, que era Johnson, Woodbridge y un montón de más, los hizo votar de Betel como a perros, y se quedó él con todos sus sobones, sus lacayos, con todos los... Él era Satanás y lo más eran sus ángeles demoníacos que lo acompañaron y lo apoyaron. Entonces la sociedad Watchtower se quedó gobernada por Satanás el diablo. Y el esclavo malo se quedó y se votaron al esclavo bueno.
que quiso que este libro no se publicara porque iba a significar el desprestigio para la ciudad de Watchtower. Y esto tanto fue así que pocos años después, el mismo Rutherford, que impuso este libro, tuvo que él mismo botarlo a la basura en 1929 junto con la colección. Y eso demostró que los que esclavo que votó él, ese esclavo que la Watchtower llamaba como esclavo malo y que realmente era esclavo bueno, tenían razón. Porque entonces se tuvo que botar este libro a la basura del año 1929 con todos los 6 libros anteriores de la colección? Porque obviamente los directores que reclamaban, que fueron votados como a perros, querían proteger la reputación de la Watchtower. Y ya no pueden borrar este libro, porque es parte de su historia, y lo mencionan en el DVD por parte de su historia, pero es parte de su historia infame. Porque cuando Jesucristo hizo una inspección en 1918, según la doctrina de la Watchtower, que Jesús hizo una inspección y empezó un periodo de limpieza y bajó con el Padre Celestial a hacer la inspección, tuvo que haber visto este libro. Y la ciudad Watchtower dice en el libro El reino de 1000 años se ha acercado, que Jesús aprobó, revisó el alimento espiritual y lo aprobó exclusivamente por la alta calidad de su alimento espiritual, según el libro El reino de 1000 años se ha acercado, publicado en 1974, página 351, capítulo 17, párrafo 40. Y dice que Jesús, al hacer inspección en el año 1918, este libro que salió como alimento en 1917, que se puso a la mesa de Betel, fue en el año 1917, se puso a la mesa de Betel, Jesús viene el siguiente año y inspecciona este libro y dice: qué buen alimento has dado. Te nombro a ti, esclavo, como mi siervo fiel y prudente, para que denuncie la buena nueva de las naciones. Y ahora está todo en la basura. Entonces la pregunta es: ¿cómo Jesús pudo aprobar a ese esclavo si este alimento ya no se cree? Y este alimento falso y ridículo. O sea, Jesús aprobó que los 144.000 por 144.000 es la grande muchedumbre, o sea, 20.736 millones de personas. Que Leviatán era una locomotora, y Jesús, que buen alimento. Que yo muerto en una cruz, perfecto, yo muerto en una cruz, porque se ponía. Que el Alfa y Omega es Jesucristo, muy bien, te felicito. Que la Arcángel Miguel es el Papa, muy bien, también felicito, te apruebo. ¿Te das cuenta que es una religión falsa? Llena de contradicciones. ¿Cómo Jesús pudo haber aprobado esto en el 1918, haber escogido ese esclavo que por el alimento no se cree? Este libro está en la basura. ¿Cómo van a botar un libro a la basura? Que Jesús aprobó, dijo santificado. Es sagrado, porque fue justo que Jesús impresionó, debe estar santificado, guardado en un ropero, en una especie del arca del pacto, ahí metido, contido, un arca del pacto. Este libro que Jesús impresionó y aprobó, como los 10 mandamientos, no se puede tocar. Jesús ya lo aprobó, tiene que seguirse esto. No, se botó a los pocos años, a la basura después de la inspección de Jesucristo en 18. No duró ni siquiera 11 años. 2018, 11 años estuvo vigente en la basura. Pues Jesús se vaya al diablo con su aprobación, ahora cambiamos todo. ¿Y esta religión verdadera? ¿Quién puede ser inteligente, pues? ¿Cree que la religión verdadera? Cuando lo que Jesús aprobó y que lo llevó a coger a su esclavo, ahora no se cree. Y se botó hace muchos años a la basura. Entonces, cuando el directorio, los directores se opusieron, el DVD no dice, no quiere decir por qué cosa fue lo que le increparon a Rutherford. Solamente se limita a decir que fueron injustos, que tuvieran ambiciones personales. No, que tenía esa ambición personal era Rutherford. Él era ambicioso y quiso tomar el poder en forma ilegal, desconociendo el testamento de Russell, donde estaba Johnson para candidato para presidente, y no él. Y lo sacó como un perro, le sacó las maletas de Betel donde vivía, a la calle con la esposa. Y igual hizo con Oli Moyle por denunciarlo como un corrupto. A la calle, le puso la maleta de la ropa en la calle, al pobre Oli Moyle y su esposa, un abogado como él. Porque le dijo que usted es un hombre corrupto, que ha convertido la casa de Betel en una cantina, y un lugar donde se cuentan chistes de doble sentido y donde se hablan malas palabras. Pero eso no lo sabe la gente del mundo que está afuera, lo que hay dentro de la Watchtower. Y por haber dicho eso y por haber denunciado por escrito y lo publicó, lo votaron como a perros, señores. Eso no lo invento yo. Entonces, razonemos, ese DVD de la Watchtower está diciendo solamente lo que los directores se molestaron porque eran egoístas, porque no querían que se publicara ese alimento espiritual. Porque no dicen qué cosa contenía este alimento espiritual, lo estoy diciendo yo a ustedes en este video. Alimento chatarra, basura, que iba a catapultar al piso a la ciudad de Watchtower en el futuro. Y eso fue que hizo, lo catapultó, porque acá anunció en 1917 que el año 1918 vendría el fin del mundo. Y todas las religiones falsas, los protestantes, los mormones, los anglicanos, los católicos, los evangélicos, todos van a ser destruidos. Y nosotros, que somos más que 10.000 personas, somos el único pueblo de Dios y nos vamos a salvar. Entonces el clero protestante, no solamente el clero católico, todos los anglicanos, los mormones que se tenían en esa época, estaban los evangélicos, comenzaron a dar su grito al cielo. ¿Qué les pasa a estos? ¿Con qué derecho vienen acá a hacer un terrorismo religioso? Parecían grupos terroristas, tipo senderista, a levantar y acusar y insultar a las demás religiones como falsas y burlarse de la religión de religiones, poner al clero que se están hundiendo ahí en el mar, por favor. Entonces tenían razón de enojarse, ¿no? Y lo más grave es que los directores le decían a Rutherford: si publicas en este libro, estamos en el año 1917 cuando se puso esto, estamos en la mesa en 1917, si están diciendo acá en 1918, lo puso, aquí está en la página, señores, yo les voy a leer la página 485,
Mire lo que pone acá, pues. Por eso lo reclamaron, pues, con toda razón los estudiantes de la Biblia, diciendo, pues, que también en el año de 1918, cuando Dios destruya todas las iglesias al por mayor y a todos los miembros de esas iglesias por millones, está diciendo 1918, entonces los que se puedan salvar tendrán que venir a las obras del pastor, a las obras del pastor Basel, para entender la caída del cristianismo.